¿Qué tal, queridos hermanos? Realmente es un privilegio poder empezar esta materia tan especial que es la neumatología, o sea, el estudio acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver tres puntos en este momento. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción al tema. ¿Por qué es importante estudiar acerca del Espíritu Santo, acerca de la neumatología? Se dice que el siglo XX, el siglo que ya pasó, fue el siglo del Espíritu Santo. El surgimiento y la expansión explosiva del movimiento pentecostal, carismático, incluso dentro de la Iglesia católica, dio un impacto muy fuerte acerca de manifestaciones y todo cuestiones relacionadas con el Espíritu Santo o supuestamente manifestaciones del Espíritu Santo. A su vez, esto vino acompañado también, o luego surgió un florecimiento del énfasis del dispensacionalismo, eh, refiriéndose y enfocándose a la tarea del Espíritu Santo. También fue un momento en el cual se dieron grandes avivamientos o impactos evangelísticos muy fuertes. Entonces se buscaba la fuente del poder para saber o cómo evangelizar el mundo y también para ver el fruto de Dios en todo esto. Donde se dio lugar al Espíritu Santo en forma adecuada, correcta, bíblica, obviamente se vio el obrar de Dios, se vio fruto, se vio cómo la obra del Señor avanzaba, pero como siempre en todos estos temas teológicos y de la historia de la humanidad en líneas generales, todo lo hecho por Dios, luego el diablo lo quiere distorsionar y muchas veces también está la cuestión carnal. Entonces, todo el tema de actuar en el Espíritu Santo y todo lo relacionado con el Espíritu Santo en diferentes círculos se ha desvirtuado bastante, no se ha utilizado en forma escritural, dando lugar a engaños, divisiones, deshonra de Dios, freno del avance de la obra, por supuesto también. Por esa razón, realmente es muy importante encarar este estudio. Muchas veces en las iglesias quizás hasta se tenga cierto temor de enfrentar este tema, quizás por desconocimiento, sí, en líneas generales, sobre todo por desconocimiento, pero por miedo a lo que los hermanos podrían decir, preguntar o ver en forma diferente. Entonces, muchas veces este tema queda relegado. Y estamos descuidando uno de los temas más trascendentales de la Biblia. Estamos hablando nada menos que la persona del Espíritu Santo, o sea, una de las personas de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo es fundamental en la vida del creyente, en la vida de las iglesias. ¿Cómo lo vamos a dejar de lado? ¿Cómo vamos a dejar de estudiar, de profundizar en lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros y a través de nosotros? De hecho, el Espíritu Santo es el antídoto contra cualquier error de doctrina y cuestiones que pudieran surgir. Es el poder para enfrentar la debilidad en cada creyente. La victoria, o sea, el factor fundamental para tener vida de victoria en la vida cristiana. Y también la respuesta a toda necesidad, y ahora lo vamos a estudiar. Pero lo más importante es está a disposición de todo creyente en Cristo. Querido hermano, usted al haber recibido a Jesucristo, usted tiene al Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando de algo que tenemos, o de alguien que tenemos más bien, y no conocerlo sería muy triste, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el estudio del Espíritu Santo? ¿Qué es la neumatología? Bueno, justamente es un estudio científico de todo lo relacionado con el Espíritu Santo y obviamente se profundiza bastante en lo que es la persona del Espíritu Santo. ¿De dónde viene la palabra neumatología? Bueno, justamente viene de la unión de dos cosas. Pneuma, en el griego, significa espíritu. Y logía, bueno, estudio, un estudio científico, un estudio desarrollado acerca del tema. Bueno, esto para empezar una introducción. En segundo lugar,
vamos a observar un poquito lo que es la naturaleza del Espíritu Santo. A ver, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces, en primer lugar, vamos a enfocarnos en cuanto a qué es una persona, o sea, la personalidad del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo se ha dicho, se sigue diciendo muchísimas cosas, atribuyéndole que simplemente es una fuerza, es una influencia, una emanación, una manifestación. Pero en realidad es una persona. Para afirmar esto tenemos que llegar a la conclusión que tiene las características de una persona o de una personalidad. ¿En qué se destaca, por ejemplo, una personalidad? O sea, nosotros somos personas y tenemos tres cosas que definen la personalidad. Tenemos intelecto, emociones y voluntad. Bueno, entonces para ser una persona yo tengo que tener estas tres cosas. Ahora, si el Espíritu Santo es una persona, entonces también tiene que tener justamente esto, intelecto, emociones y voluntad. Veamos entonces un poquito en la escritura al respecto. Tendríamos que buscar centenares de pasajes, no lo vamos a buscar todos, algunos simplemente los voy a citar, otros los van a tener que buscar, algunos los voy a leer, pero hay muchísimos que demuestran cada uno de los puntos que vamos a ir tratando, pero demuestra sirve un botón y bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer un poquito. En primer lugar, en cuanto a la inteligencia. ¿Cómo vemos que el Espíritu Santo es una persona en base al intelecto que tiene? Bueno, por ejemplo, en 1 Corintios 2:10 dice que escudriña las cosas de Dios. O sea, para escudriñar yo necesito una mente, una capacidad mental. Miren lo que dice allí en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 10 y 11 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando allí de cosas espirituales, la Biblia. Entonces Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie está eh, Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces estamos hablando acá de un pasaje que claramente muestra que hay un intelecto de parte del Espíritu Santo. Conoce, escudriña, estudia, analiza, discierne. Entonces vemos allí el intelecto. Un versículo más adelante, en el 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el Espíritu Santo no solo escudriña, analiza, profundiza, sino inclusive enseña. Obviamente necesita intelecto para ello. En Romanos 8:27 dice acerca que tenemos la mente del Espíritu. Romanos 8:27, más el que escudriña las cosas, otra vez habla de escudriñar, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces tenemos allí la intención del Espíritu, o sea, piensa en función de algo, o sea, va en una dirección con sus pensamientos. A su vez también demuestra sentimientos. Conocemos muy bien el pasaje de Efesios 4:30, que no contristéis al Espíritu Santo, o sea, al Espíritu de Dios. Si yo puedo entristecer a alguien, este alguien tiene emociones, es obvio. A su vez nos habla de que es un espíritu de amor. En Romanos 15:30 nos muestra esta realidad. El espíritu ama. 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, a mi Dios. Entonces, el amor del Espíritu, el Espíritu ama. Entonces, si por un lado ama y por otro lado puede ser contristado, obviamente tiene emociones, es bien claro esto. A su vez también vemos que tiene voluntad. Habíamos visto que son las tres características de la personalidad. Entonces, ¿cómo vemos esto? Y bueno,
Pensemos solo en 1 Corintios 12, 11, por ejemplo, que los dones son dados a cada miembro, a cada creyente, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo decide. Pone a cada miembro en el cuerpo de Cristo a su criterio. Entonces vemos allí su voluntad. Eh, También dirige las acciones de los cristianos. ¿Recuerdan en Hechos 16, cuando el apóstol Pablo y Silas estaban cruzando allí lo que es hoy Turquía, y procuraban predicar el Evangelio en lugares donde no se había predicado el Evangelio, donde nunca habían estado? Se quería dirigir para acá, no, acá el Espíritu Santo le cerró la puerta. Para el otro lado también se lo rechazó. Al otro lado tampoco. Y al final llegaron a Troas, y ahí tuvo Pablo esa visión del joven macedonio que lo invitó a cruzar el mar para llegar a Macedonia, y con eso a Grecia, y con eso el Evangelio llegó a Europa. Entonces vemos allí el Espíritu Santo guiando, cerrando puertas, pero indicando también el camino a dónde ir. Claramente, entonces vemos allí la voluntad del Espíritu. Entonces tiene personalidad, tiene intelecto, emociones y voluntad. Ahora, también el Señor Jesucristo mismo se refirió a él con pronombres personales. O sea, no es una fuerza, no es una inmanencia, no, es una persona. Por ejemplo, en Juan 16, un capítulo muy importante para hablar sobre el Espíritu Santo, de hecho vamos a ver sobre este capítulo un par de veces, dice en el 16:7, o sea, Jesucristo se estaba despidiendo de sus discípulos, era la última charla allí en el aposento alto, y claro, él se iba, entonces ¿quién se iba a quedar con ellos? Y ahí dice, va a venir el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice específicamente respecto a él? Versículo 16, 7 de Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, el Espíritu Santo allí es nombrado como el Consolador, y luego, cuando si me fuere, os lo enviaré. Entonces, claramente pronombres personales para definir al Espíritu Santo. No es una cosa, no es una energía. Entonces es nombrado de esta forma también. A su vez, el Espíritu Santo tiene la capacidad de expresarse, de hablar. Si nos remontamos al final de cada una de las cartas, allí en Apocalipsis 2 y 3, las cartas a las 7 iglesias, ¿cómo termina cada una de ellas? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Claramente, no hay que añadir la explicación. El Espíritu Santo habla. Y esto obviamente lo vemos también en Antiguo Testamento, etc., ¿no? A su vez, por Romanos 8:26 sabemos que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede a través nuestro, o sea, ora a través nuestro. Y Jesucristo intercede frente al Padre. Entonces tenemos la acción inclusive de dos personas de la Trinidad para encaminar nuestras oraciones al Padre. Testifica Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, da testimonio, habla de Cristo, testifica de Jesucristo. A su vez, vemos también que ordena. Recién citábamos esta historia de Hechos 16. Bueno, ordena, guía, encamina. Acá en Juan 16:8 dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence de pecado también. También hace milagros. Ah, eso también. Claro, es Dios. ¿Cómo que no va a hacer milagros? Por supuesto que los hace. Si recordamos esta historia en Hechos 8, cuando Felipe se acercó al eunuco, al etíope que venía leyendo el rollo de Isaías, y luego le explica, este hombre cree en el Señor, y entonces es bautizado. Y en el momento
cuando se levanta de las aguas, el Espíritu se lleva a Felipe. O sea, es arrebatado desde ese lugar y aparece en otro lugar. Entonces vemos allí que realmente hace cosas extraordinarias el Espíritu Santo. También se relaciona como persona con otras personas, así como nosotros nos podemos relacionar, interrelacionar, comunicar. Bueno, es lo que hace el Espíritu Santo. Acá mismo en el 16:14 de Juan, o sea, se dan cuenta que el capítulo 16 y también el 14 de Juan habla muchísimo acerca del Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, tomar, compartir y luego transmitir a otros. O sea, recibe acá y transmite allá. Entonces, evidentemente, tenemos allí una persona que se comunica con los apóstoles también en Hechos 15:28, con el pueblo de Israel, Isaías 63, el versículo 10, con los líderes para ministerios especiales, Hechos 13:2. Allí dice, el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y Saulo para la obra. Y ahí surgió el primer viaje misionero. ¿De dónde vino esa orden? ¿Cómo vino esa comunicación? ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Se le atribuye también lo que solo se le puede atribuir a personas. Eh, Se le debe obediencia, por ejemplo. Claro, es Dios. Entonces requiere obediencia. Podemos ir a Hechos, el capítulo 10. Allí vemos justamente esta realidad. Hechos 10:19 al 21. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces ahí cuando él tiene esa visión del lienzo, de los animales, y jamás iría a la casa de Cornelio, a ese gentil, pero bueno, el Espíritu Santo le habló, le dijo lo que tenía que hacer, y bueno, requiere obediencia, y Pedro obedeció, y menos mal, así el Evangelio llegó allí por primera vez a los gentiles. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Le mintieron al Espíritu Santo. O sea, yo no le puedo mentir a una fuerza, a un objeto, pero le puedo mentir a una persona. Y bueno, esto es el Espíritu Santo. Se le puede resistir. El pueblo de Israel, en ese testimonio final, antes de que ejecutaran a Esteban, él dice, ustedes resisten al Espíritu de Dios, resisten al Espíritu Santo, Hechos 7:51. Como ya vimos, se le puede contristar, o sea, lastimar a una persona al punto tal que esté triste. Bueno, eso solo se le puede hacer a personas. Se le puede blasfemar, la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12:31. Se puede afrentar, Hebreos 10:29. Pero también se puede invocar, Ezequiel 37:9. Esto solo se puede hacer con una persona. Entonces, al observar estas diferentes características, rasgos, podemos afirmar con absoluta contundencia, con seguridad, de que el Espíritu Santo es una persona. Existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, es una persona, forma parte de la Trinidad, pero a su vez completamente diferente del Hijo y del Padre. Pero están unidos, eso lo sabemos. Ahora, vimos que es una persona, pero ahora tenemos que, y ya enunciamos, ya tiramos la idea de que forma parte de la Trinidad, pero ahora tenemos que demostrar que es Dios. O sea que no es simplemente alguien, no, que es Dios. Entonces vamos a analizar un poquito lo que es la deidad del Espíritu Santo. Si esto también lo encontramos comprobado en la Escritura. Para que el Espíritu Santo sea Dios, debería tener los mismos atributos que Dios, Padre, Dios, Hijo. Cuando se estudia, por ejemplo, la cristología, se demuestra que Cristo, aún estando aquí en la tierra, era completamente Dios. Porque era completamente Dios y completamente hombre, las dos cosas. Y al estudiarlo, entonces uno medita, a ver, Cristo estando aquí en la tierra, ¿realmente tenía todos los atributos, las características de la deidad? Y sí, los tuvo todos, los mantuvo todos.
Ahora, en el Espíritu Santo vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Es realmente Dios? Bueno, entonces tiene que tener los atributos divinos. Empecemos con la omnisciencia. Habíamos leído ese pasaje allí de 1 Corintios 2, 10 y 11. ¿De dónde sabe el Espíritu de Dios? Bueno, es el que escudriña. Él sabe todo acerca de Dios y obviamente también del ser humano. La omnisciencia. La omnipresencia, Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Fascinante pasaje. Allí habla de la omnipresencia del Espíritu. Vemos también la omnipotencia del Espíritu Santo. ¿Cómo empieza allí la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu estaba revoloteando, es la idea en el original, sobre la faz del abismo. En Job 33, 4 habla acerca de la presencia del Espíritu Santo en la creación. ¿En qué más vemos esa omnipotencia del Espíritu Santo? En el nacimiento virginal, o más bien la concepción virginal del Señor Jesucristo. Lucas 1:35, vendrá el Espíritu sobre ti, ¿no? Y bueno, vendría la concepción a través del Espíritu Santo. Milagroso, imposible hacerlo de una persona. Fue el Espíritu Santo que también ungió al Señor Jesucristo en el momento de su bautismo. Ahí vino sobre él y lo ungió. Bueno, eso lo hacía Dios. Resucitó también a Cristo y lo va a hacer con los creyentes. Romanos 8:11 eso lo resalta. Y también sabemos que las escrituras, la palabra de Dios, fue inspirada ¿por quién? Y por el Espíritu de Dios. A su vez, el Espíritu Santo es eterno. Así lo señala Hebreos 9:14, el Espíritu eterno. Este Espíritu en ese mismo versículo también demuestra que es santo. De hecho, hasta su nombre lo indica, Espíritu Santo, la santidad. Ese Espíritu de verdad, recién lo leíamos en un pasaje y también aparece en Primera Juan, el capítulo 5, versículo 6. Es el Espíritu de verdad. Es el dador de la vida, Romanos 8, 2 y 11. ¿Quién puede impartir vida? El que la tiene. Dios tiene vida. Dios es vida. Y bueno, por lo tanto puede impartir vida. Y en forma implícita en 2 Timoteo 1:7 también vemos que el Espíritu es amor. Así que tenemos todos los atributos de la deidad. Tenemos las características de la personalidad. Es una persona, pero a su vez también es Dios. También es interesante ver sus nombres. A él se le relaciona por el nombre o asociado con los nombres de las otras dos personas de la Trinidad en 16 oportunidades diferentes en la Escritura. A su vez tiene títulos bien definidos, como por ejemplo Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Soplo del Omnipotente, Espíritu del Señor, Espíritu del Padre, Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu de Jesús, Espíritu de adopción, y así podremos seguir. O sea, claramente con atributos, con características, títulos que están asociados con la deidad. ¿Y quién adopta? El Padre. Pero allí hay un espíritu de adopción. Es muy, muy interesante observar esto. Ahora, volviendo allí al pasaje de Juan. Juan es en esta charla previa al sacrificio del Señor Jesucristo, a su entrega, dice en el 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo se estaba por ir. O sea, iba a morir, iba a resucitar y después iba a ascender y estar a la presencia del Padre. O sea, Jesucristo dijo, yo me voy al Padre. Esto se estaba por cumplir. Ahora, ¿los discípulos se quedaron solos? No. Jesucristo le dijo, les voy a dar otro consolador. O sea, Jesucristo era uno.
un consolador, y era Dios, pero se iba. Pero ahora en su lugar iba a quedar otro consolador. Y justamente esa palabrita otro significa otro de la misma clase. O sea, si Jesucristo es Dios, entonces el Espíritu Santo también lo es. Y vemos que también el Espíritu forma parte de la Trinidad. Ya lo nombramos, pero ahora vamos a buscar la evidencia de esto para confirmar una vez más que el Espíritu Santo también es Dios. En Génesis 1.1, ese pasaje que recién citamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabrita Dios en el original es Elohim. Y Elohim está en plural. Sería como si dijéramos, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero claro, estaría mal comprendido luego, porque Dios es uno. No existen dioses, pero la deidad es plural. Entonces ya estamos hablando de la pluralidad de Dios. Allí en el primer versículo de la Biblia está implícito el Espíritu Santo, porque luego en el siguiente versículo sigue hablando acerca del Espíritu de Dios. Entonces está implícito. Entonces forma parte de la Trinidad. Y luego, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está implícito, no explícito, las, las tres personas de la Trinidad, pero está en plural. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vemos a los tres activos en la creación. Entonces estaba allí. Ahora, se identifica con Dios mismo. Por ejemplo, vayamos a Hechos. Hechos, el capítulo 28. Allí se toma una cita de Isaías 6. Hechos, el capítulo 28. Así ya al final del libro de Hechos. Bien al final. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo. O sea, está hablando el Espíritu Santo. Y ahora viene una cita. Habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, y bueno, etcétera, porque el corazón se ha engrosado. ¿Dónde encontramos? Es una cita. La encontramos en Isaías 6, 8 al 9. ¿Y quién está hablando allí? Dios. Allí no dice espíritu. En Isaías 6 no dice espíritu. Pero acá, justamente, Pablo hace referencia a los dichos por Dios en Isaías a una cita o un dicho del Espíritu Santo. Entonces vemos claramente lo que dice Dios es como si lo dijera el Espíritu Santo. O al revés. El Espíritu Santo es Dios. Básicamente no. Lo entendemos así. En el Nuevo Testamento se pone en una misma línea con el Espíritu Santo, con las otras dos personas de la Trinidad, por ejemplo, en cuanto a la enseñanza del bautismo. Entonces, los que han creído tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente la Trinidad manifiesta allí. En el saludo con el cual Pablo termina la segunda carta a los Corintios, vemos también justamente la Trinidad presente. Allí en 2 Corintios, el capítulo 13, el último versículo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Habla del Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo en un mismo versículo. Entonces, allí claramente se demuestra la presencia del Espíritu Santo en la Trinidad y por lo tanto también es Dios. Ahora, solo el Espíritu Santo puede conocer y dar a conocer las profundidades de Dios. El versículo con el cual empezamos este estudio, 1 Corintios, el capítulo 2, 9 al 11, ¿no? Entonces, las cosas de Dios, ¿quién nos las revela? Y el Espíritu de Dios que está ahí, que conoce esas profundidades. Ahora, la unidad en la Trinidad es tan grande que Pablo puede decir que vuestro templo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. 1 Corintios, el capítulo 6, 19. Pero
en la misma carta, en el capítulo 3:16, dice, sois templo de Dios. O sea, habla templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Y luego en Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros. O sea, tenemos la Trinidad habitando en nosotros. Muchas veces asociamos el hecho de que como que el Espíritu Santo fuera algo inferior, fuera algo menos, algo más chiquito, pero no lo es. Y la Trinidad en plena está habitando en nosotros. Realmente fascinante. Entonces llegamos al tercer punto. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo. En primer lugar, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. ¿Estaba presente allí el Espíritu Santo? ¿Estaba obrando en el Antiguo Testamento? Sí, por supuesto que sí. Hay más de 100 citas, o más bien 100 referencias acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, lo que demuestra que él estaba allí, ¿no? Su actuar en ese periodo es claro. A su vez, luego el Nuevo Testamento confirma esa actividad. Recién hablábamos acerca de las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. ¿Y quiénes escribieron las escrituras? Está hablando del Antiguo Testamento. Y bueno, los personajes del Antiguo Testamento. Entonces allí hubo inspiración del Espíritu Santo, acción del Espíritu Santo. También, si nos remontamos a la creación, recién lo nombramos. Y cuando decía que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en el hebreo da la idea de revolotear, aletear, como el pájaro que cuida, incentiva y alimenta, provee de toda su nidada. Bueno, él estuvo presente en la creación, fue parte de la creación. Entonces, él la cuidaba. Estuvo activo en la creación de las estrellas, se ve en Salmo 33:6, de los animales, Salmo 104:30. Y bueno, la palabra o esa expresión que ya dijimos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, demuestra esa pluralidad. Está implícito, no explícito, pero implícito. También el tema de la vida en las personas. ¿Cómo se manifestaba esto? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la presencia, la acción del Espíritu Santo en las personas en el Antiguo Testamento es diferente a lo que está sucediendo luego en el Nuevo Testamento. Veamos un poquito esto. En primer lugar, era una morada selectiva. O sea, no estaba en todos los piadosos del pueblo de Israel. No, estaba en personas seleccionadas. Tres palabras marcan esta situación del Espíritu. Que estaba en algunos, por ejemplo, que estaba en José, en Josué, en Daniel. ¿Qué es lo que vemos? El Espíritu Santo estaba en algunos. Lo dice claramente algunos de esos pasajes. También venía sobre algunos. Por ejemplo, vino sobre Saúl y Saúl no estaba muy bien espiritualmente en ese momento y empezó a profetizar. Vino sobre Balaam, ese profeta rebelde que hasta fue en contra de una clara orden de Dios. Y ahí apareció el Espíritu Santo y le indicó lo que tenía que hablar. O sea, no podía maldecir a Israel, tenía que cumplir con lo que Dios quería, y era bendecir al pueblo de Israel. Y a su vez también en el Antiguo Testamento vemos que llenaba a algunas personas. Si recordamos allí en Éxodo 33, perdón, 31:3, que el Espíritu Santo llenó a Bezaleel para diseñar, para elaborar, para hacer todo lo que era con el tema del tabernáculo. Entonces, una llenura. Ahora, ¿cuál era la misión del Espíritu Santo ahí en el Antiguo Testamento? Contener, por ejemplo, la expansión del pecado. Contenderá mi espíritu para siempre con esa humanidad caída, dice Dios en Génesis 6:3, o sea, la sociedad pecaminosa prediluviana. Enseñaba, Nehemías 9:20, el Espíritu Santo enseñaba. Capacitaba, como recién veíamos en cuanto a Bezaleel, para una tarea bien práctica. Capacitación por el Espíritu Santo. Ahora, la extensión estaba limitada. Justamente por los pasajes que nombramos, se hace evidente que no todos en el pueblo de Israel, aunque hayan sido piadosos,
eh, tenían la presencia del Espíritu Santo. O sea, realmente era un privilegio poder tenerlo. La duración de la presencia del Espíritu Santo en determinadas personas, a su vez, era limitada. O sea, venía y se iba. Creo que uno de los pasajes más clásicos en cuanto a esto es la oración de David. Esa oración de arrepentimiento después del pecado con Betsabé en el Salmo 51:11. No quites tu Santo Espíritu de mí. O sea, tenía pánico al hecho de esto. Por favor, no me lo saques. O sea, David evidentemente lo tenía, pero en base a su pecado tenía temor en perderlo. Sansón fue dotado por el Espíritu Santo, pero después llegó un momento allí en Jueces 16:20 que no se había enterado que Dios se había apartado de él. Saúl, otro ejemplo clásico, ya hablamos de él. El Espíritu lo tomó, profetizó, 1 Samuel 10:10, pero después consultó a una bruja. Eh, el Espíritu fue retirado, 1 Samuel 16:14. Ahora, ¿cuáles eran los efectos del Espíritu Santo allí en el Antiguo Testamento? Su presencia era limitada y también sus efectos lo eran. A pesar que estaba presente en el pueblo de Israel, esto lo vemos por ejemplo en Ageo 2:5, Nehemías 9:20, esto no significa que por esa razón fueran integrados a un cuerpo, por ejemplo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, como sucede justamente en el Nuevo Testamento. El hecho mismo que Jesús les dijera a los discípulos que el bautismo con el Espíritu habría de ser algo futuro en Hechos 1:5. O sea, seréis bautizados por el Espíritu Santo. O sea, era algo futuro, sucedió 10 días después. Demostraba que esto no sucedía en el pasado. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero veámosla también en el Nuevo Testamento. Empecemos con la vida de Cristo. Ya hablamos acerca de su concepción virginal. Luego, la unción. La llenura del Señor cuando fue bautizado y vino el Espíritu sobre él, fue lleno del Espíritu Santo. Llenó al Espíritu y fue justamente el cumplimiento de la profecía de Isaías, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Dio poder al Señor, el Espíritu Santo fue el que dio poder al Señor. Jesucristo mismo atestigua eso en Mateo 12, el capítulo bisagra, donde se atribuía a Jesucristo de que estaba dominado por Belcebú. Guió al Señor, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, Lucas 4:1. El Señor se regocijó en el Espíritu. Y vemos en toda su vida el fruto del Espíritu. De esto vamos a hablar más adelante, pero era evidente. Bueno, estaba la presencia del Espíritu. Y por el Espíritu Santo se sacrificó, Hebreos 9:14. Y el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Es impresionante todo lo activo que estuvo Jesucristo solo en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, claro, conocemos la historia de Pentecostés. No la vamos a leer, la conocemos bien de Hechos 2. Era un cumplimiento de lo que Joel 2, o en el capítulo 2 de Joel, se había anticipado de que sería derramado el Espíritu sobre toda carne y profetizarían vuestros hijos, verían visiones, etc. Esto sucedió parcialmente, o sea, la profecía allí de Joel en forma parcial, y de hecho así Pedro luego en su primer mensaje también lo pone. Hay una partecita que tiene que ver con el juicio que todavía es futuro. Pero bueno, la venida del Espíritu Santo sí fue anticipada y se cumplió en Hechos de una manera extraordinaria. Eso lo podemos leer en los primeros 17 versículos de Hechos 2. Ahora, ¿qué sucedió específicamente allí? El Espíritu Santo vino sobre estos creyentes que estaban reunidos ahí en el templo. Fue derramado como un don de Dios. No tuvieron que hacer nada especial, pedirlo o algo así. No, no. Jesucristo lo había prometido 10 días antes y bueno, así se cumplió. Bueno, también allí en el aposento alto también lo había prometido. Entonces el hombre no podía reclamar a Dios ese don. Dios lo derramó como respuesta a las oraciones de esta gente unida, pero también a su promesa. No tuvieron que hacer méritos especiales. Y dependía también del hecho de que Jesucristo hubiera entrado al cielo. O sea, esto sucedió después de su ascensión. Habíamos leído varias veces allí en Juan 16 o 14
de que el Espíritu Santo vendría cuando Él se fuera. Me es necesario para que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga. Entonces, una cosa eliminaba la otra. Y la venida del Espíritu continuó la obra del Señor. Tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, ¿de dónde escribieron los apóstoles? ¿De dónde tomaron la información? Y el Espíritu tomaba de las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el efecto en ese momento? El efecto visible fueron las lenguas de fuego sobre las cabezas, ese viento recio, o sea, las lenguas como de fuego, ¿no? Viento recio y después el hablar en lenguas, o sea, idiomas diferentes, comprensible absolutamente de judíos que habían venido de diferentes lugares allí a la fiesta de Pentecostés. A su vez vemos un efecto bien personal. Personas que antes estaban acobardadas, miedosas, de repente testificaron, predicaron el Evangelio y luego fueron enfrentados a persecución y decían, nos es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y eso lo dijeron Pedro y Juan. Y unas semanas antes, Pedro había negado al Señor de conocerlo. Y a su vez el efecto fue que se compungieron de corazón. O sea, los que escucharon ese primer mensaje, efecto del Espíritu Santo. En un efecto interno hubo conversión. Conversión que luego se transmita en... se transmite en hechos. En hechos que muestran el fruto de una conversión. Por ejemplo, que tenían todo en común, que ayudaban a los necesitados. Y luego un efecto universal. De que este evangelio iba a ser distribuido por el mundo entero. Era justamente las lenguas, los diferentes idiomas, era un anticipo de esto. Ahora se formaría un cuerpo espiritual llamado Iglesia, de toda lengua, pueblo y nación. Y tenemos que añadir un evento más. En Pentecostés el Espíritu vino únicamente sobre judíos. Por lo tanto, cuando sucedió esto por primera vez con los gentiles allí en Hechos 10, en la casa de Cornelio, ahí también vino el Espíritu con las mismas manifestaciones, justamente para demostrarle a estos judíos, Pedro y sus compañeros, que ahora este grupo de gentiles formaría parte de este cuerpo llamado Iglesia. Y esto también hay diferentes grupos en el libro de Hechos para mostrarle sobre todo a los judíos, que ahora estos diferentes grupos formarían parte del mismo. Ahora, en la vida del creyente, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Obviamente habita en cada creyente desde el momento de la conversión. Y quiero hacer un énfasis muy fuerte en esto. Habita en el creyente. Podemos leer Romanos 5. Allí Pablo le escribe a los creyentes, ¿sí? A cristianos en Roma. 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza por el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ya era una cuestión consumada, hecha. Y lo tenían todos los creyentes. No era, bueno, este ya lo tiene y este en algún momento lo... No. Ya lo tenía. Y ahora voy a un pasaje fundamental que hay que tener muy presente, sobre todo cuando surgen estas preguntas con hermanos de otras denominaciones que ven que el Espíritu Santo llega en algún momento después y hay que estar pidiendo por esto y cosas por el estilo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a la persona? Efesios 1, 13 y 14. Allí está hablando de Cristo, el versículo anterior, esperábamos en Cristo, y ahora el versículo 13, Efesios 1, 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, habiendo escuchado de Cristo, habiendo escuchado la palabra del evangelio, habiendo creído en Cristo como Salvador, en ese mismo momento fueron sellados con el Espíritu Santo. O sea, ¿en qué momento recibe el creyente al Espíritu? Bueno, es bien sencillo. En el momento de la conversión. En el momento de haber creído en Cristo como Salvador. Ahí recibe el Espíritu Santo. Claro, sucede más o menos lo que sucedió allí en la casa de Cornelio, Hechos 10. Que vino el Espíritu Santo en el momento cuando Pedro le estaba predicando el Evangelio
Y allí creyeron y fueron bautizados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. En el momento en que creyeron, allí vino el Espíritu Santo. Y esto es lo que es válido para nosotros hoy en día. En cuanto a un grupito selecto diferente llamado los samaritanos, hubo algunas cositas. Porque alguno podría decir, pero mira, ¿qué pasó con esos samaritanos? Porque ahí se oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo también. Es que el libro de Hechos es un libro de historia, es un libro de transición. Lo que hoy vale en forma doctrinal para la iglesia está en las cartas. Obviamente toda la Biblia es útil y todo demás, pero lo doctrinal para la iglesia hoy es lo que está en las cartas. El libro de Hechos es un momento de transición y hay que entender el contexto. Eran judíos, era el pueblo elegido de Dios, así se veían y despreciaban todo lo que eran gentiles y sobre todo los samaritanos, para ellos era la peor lacra, ¿no? Entonces, para que los judíos aceptaran a los gentiles, a los samaritanos y después un grupito de unas 12 personas que aparece en Hechos 19, hubo una repetición de lo que sucedió en Pentecostés. Pero después ya no. Simplemente sucede lo que pasa con cualquier otra persona que acepta a Cristo. En ese momento recibe el Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se perdía. Pero que hoy queda para siempre. Justo leímos ese pasaje. Somos sellados con el Espíritu Santo. Es algo definitivo. Como habíamos dicho allí de 1 Corintios 6. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Entonces, seguimos siendo habitados por Él para siempre. Y uno podría decir, pero pará, ¿cómo es esto? Si yo caigo en pecado, entonces el Espíritu Santo se va, así como oraba David, ¿no? Allí en Salmo 51. No, no es así. Pablo, ¿a quién le escribe? Justamente en 1 Corintios, que son templo del Espíritu Santo. A una iglesia absolutamente carnal que permitía todo tipo de cosas raras, sectarismo, peleas entre sí, inmoralidad realmente horrible, al punto tal del incesto y cosas por el estilo. A esta iglesia dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces, todos los que han creído en Cristo como Salvador, ya tienen en ese mismo momento, reciben el Espíritu Santo y eso se mantiene para siempre. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Sí, el pecado contrista al Espíritu. ¿Y por qué lo puede contristar? Porque está habitando en uno. Y, y produce serias consecuencias. No es el momento para hablar de esto, pero es muy fuerte. Y llega un momento que hasta tiene que juzgar. Y eso pasó con algunos de la iglesia de Corinto. Había debilitados allí, había enfermos y algunos hasta estaban muertos. Y claro, es el Espíritu Santo que habita en los creyentes. Como tal, también actúa con santidad y justicia. Por eso no es un tema menor. Entonces vemos el Espíritu Santo habita en todos los creyentes. Querido hermano, querida hermana, habita en tu vida, habita en mi vida. Vivamos en función de esta presencia extraordinaria para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Amén.